Hola amigos de YouTube. Después de varios años de inactividad, decidí volver con mi canal. Ahora el canal se llamará Koi Novela Ligera, donde subiré fanfics, historias y novelas ligeras. Quiero pedirles disculpas por haber estado tanto tiempo sin subir contenido. Gracias a todos los que siguen aquí apoyando el canal. Espero que disfruten estas nuevas historias tanto como yo disfruté crearlas. Capítulo 6. Edarth. Segundo texto del capítulo. Necesitaba momentos como este. Ned respiró profundamente el aire frío que pasaba suavemente sobre él. Necesitaba sentir el fresco viento invernal contra su cara. Su estudio podría volverse demasiado sofocante. Las aguas hirvientes que corrían a través de las paredes y cámaras de Winterfell podían llegar a ser demasiadas a veces. Él era del norte. Los Starks fueron hechos para el frío. El frío intenso calmó sus nervios y alivió la rigidez que había sentido que se acercaba sigilosamente a él debido a su sofocante estudio. Un frío gélido azotó el patio de entrenamiento de Winterfell mientras un polvo fresco de nieve ya se había asentado en el suelo desde anoche. La risa lo separó de sus reflexiones. Dirigiendo su atención al patio de entrenamiento para ver a Robb, Arya, Bran, Jon y Domeric disfrutaban de la nieve. Sus ojos se quedaron en el heredero de Bolton. Había pasado casi un año desde que Ned decidió aceptar la oferta de Lord Bolton y permitir que su hijo, Domeric, fuera criado en Winterfell. Ese año, Ned nunca sintió ninguna duda en su decisión. Estaba contento por cómo estaba madurando el joven. Lo vio hacerse amigo cercano de su hijo mayor, Robb, así como de Jon. Esta última había sido una amistad que había sorprendido a Ned. Robb y Jon no eran los únicos a quienes les había llegado a gustar Domeric. Tanto Bran como Arya se habían encariñado con él. El primero había venido a ver muchas de las prácticas de Domeric en el Tiltyard, donde entrenaba a caballo y continuaba sobresaliendo en su habilidad con la lanza. Ned creía que incluso ahora Domeric podría brillar en cualquiera de los numerosos torneos que al sur le encantaba organizar lujosamente. Ned todavía podía recordar cuando Arya se acercó a él emocionada y charlando sin parar sobre la reina guerrera, Nymeria. Le sorprendió que su hija supiera de ella porque no creía que estuviera tan avanzada en sus lecciones con el maestro Luwin. Más tarde descubrió que había sido Domeric quien le contó esas historias. Así como historias de otras mujeres guerreras fuertes a lo largo de la historia, como las hermanas esposas de Aegon, Visenya y Rhaenys, o de Rhaenyra Targaryen. Sabía que estas historias podrían haber alentado el comportamiento de su hija, pero no le había dicho a Domeric que dejara de contárselas. Arya obtuvo mejores resultados en sus lecciones y su comportamiento mejoró. Ella tenía más confianza que antes. Estaba considerando la idea de dejar que Arya acogiera a los mormones en Bear Island para que ella pudiera aprender y entrenar, pero sabía que Kat estaría en contra. Él también dudó en tomar la decisión sabiendo que su hija menor también necesitaba algo de refinamiento. Así que por el momento dejó el asunto ahí. Las interacciones que observó más de cerca fueron las de su hija mayor y Domeric. Ned sospechaba que la oferta de Lord Bolton de que Domeric fuera acogido en Winterfell era su sutil intento de proponer tácitamente un compromiso entre Domeric y Sansa. Era una unión que uniría a las dos casas más poderosas del norte de una manera que el norte nunca había visto antes. Si Domeric nunca hubiera acogido en Winterfell, Ned no habría considerado el partido. Al conocer al joven heredero del Dreadfort, miró más favorablemente el posible compromiso. Ned amaba a su hija mayor, pero estaba preocupado por ella. Sansa era fuerte, no había duda, pero mostró su fuerza de diferentes maneras. Le preocupaba su fascinación por los cuentos de amor y caballeros y cómo esa visión del mundo podría dejarla vulnerable para ser explotada y herida. Él quería a alguien que la tratara bien. Alguien que la cuide y la proteja. Al final quería que Sansa fuera feliz. Estas opiniones no eran populares entre la nobleza cuando concertaban matrimonios entre sus hijos e hijas en un intento de consolidar más poder y asegurar riqueza. Los acuerdos políticos de los matrimonios no podían evitarse para una familia tan fuerte e influyente como la suya, pero Ned y Kat decidieron desde el principio que todavía querían que sus hijos fueran felices con sus cónyuges. Entonces, cuando llegara el momento de hacer los compromisos, vendrían con estipulaciones que garantizarían que conocieran y, con suerte, cuidaran a sus posibles cónyuges antes de hacer sus votos. Era un lujo que Ned y Kat no tenían, pero afortunadamente encontraron el amor en su matrimonio. Fue una bendición rara. El maestro Luwin, Septa Mordane, sirvientes y guardias lo mantuvieron informado no solo de Domeric, sino también de sus interacciones con Sansa.
Luin lo elogió por sus conocimientos y por cómo se destacó en sus estudios, especialmente en historia. La secta contaba cómo los observaba juntos y cómo a menudo se establecían pacíficamente en la biblioteca o en los jardines con Domeric tocando su arpa mientras Sansa tarareaba suavemente o, a veces, cantaba mientras trabajaba en su costura. Los guardias y sirvientes le informaron que Domeric era educado y educado. Los trató con respeto y cortesía. Había visto cosas similares del joven y le complació observar que no parecía ser un acto que presentara solo frente a Ned y su familia. El heredero de Bolton parecía genuino en su amabilidad. Ned tampoco estaba ciego a las pequeñas sonrisas que llegaban al rostro de Sansa cada vez que sus ojos se encontraban con los de Domeric. O los tímidos que le devolvió. Se dio cuenta de que ya parecían preocuparse el uno por el otro. Eso le trajo un gran consuelo. También ayudó a influir en sus reflexiones cuando reflexionó sobre la decisión que tendría que tomar. Arya. El repentino grito de Sansa volvió a centrar su atención en el patio de entrenamiento. Sansa estaba con sus amigas, Jaime Poole y Beth Cassell, caminando por el patio. Sansa estaba mirando su hermoso vestido tratando de quitar la nieve sucia que Arya aparentemente le había arrojado. El juego entre los demás se detuvo repentinamente. La tensión flotaba sobre el patio inclinado como una nube oscura. Arya se escondía detrás de Robb para protegerse. Robb parecía estar tratando de no reírse. Bran estaba congelado en su posición, con los ojos muy abiertos por el shock, pero una sonrisa tiraba de sus labios mientras aún sostenía una bola de nieve. Jon estaba sacudiendo la cabeza. Domeric era el más cercano a Sansa y sus amigos. Miró hacia Arya, que se escondía, y luego hacia Sansa, furiosa. «Mi señora», se acercó Domeric a Sansa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de ella, le ofreció una reverencia exagerada que hizo reír a Beth y Jaime. Robb se rió a carcajadas e incluso la ira de Sansa se desvaneció. Ned estaba seguro de haber visto un rubor adornar el rostro de su hija mayor. ¿Busca satisfacción? Sansa levantó la cabeza un poco más. Mirando hacia su hermana escondida, «Sí, quiero», ella declaró imperiosamente. «¿Me permitirías ser tu campeón?» «Lo haré», permitió Sansa fingiendo altivez. Domerico, incapaz de ocultar la sonrisa de su rostro, se volvió hacia Robb. «La señora exige satisfacción». «Que así sea», se agitó el pecho con orgullo Robb. Las travesuras de Robb y Domeric habían sacado a Bran de su postura congelada. Había dejado caer la bola de nieve que sostenía. Rápidamente corrió a traerles dos espadas desafiladas, sonriendo y riendo todo el tiempo. «¿Un favor, mi señora?» Domerico bajó su espada a Sansa. «Por supuesto», respondió con voz dulce y juguetona, «para mi campeón». Ella presentó una cinta de su cabello, atándola a la empuñadura de su espada. «Excelente», declaró Domeric volviéndose hacia Robb. Robb frunció el ceño y se acercó a Arya. «¿Un favor, mi señora?» Arya, que ya no parecía aterrorizada ante la ira de su hermana, ahora se reía. Había un brillo feliz en sus ojos que solo se ensanchó cuando Robb le presentó la espada para que pudiera brindarle su propio favor. Su sonrisa se volvió traviesa. «¿Un favor?» Ella sacó la lengua ante esa idea. «Quiero pelear». Luego le quitó la espada a Robb y se dirigió hacia Domeric. «Veo que me enfrentaré a un enemigo más desafiante de lo que esperaba», levantó Domeric su espada con anticipación. «Oye». Robb protestó desde un lado. Ned podría haber intervenido, especialmente cuando Arya tomó la espada desafilada en lugar de su hermano. Probablemente debería haberlo hecho, pero no pudo. Verlos a todos felices y jugando le recordó sus propios tiempos con Brandon, Benjen y Lyanna y los juegos que solían jugar. «Déjalos divertirse», él pensó. «Permítales comprender la importancia de la familia y los amigos para que cuando llegue el invierno sepan con qué fiereza proteger a quienes cuidan». Ned se alejó de la pelea teatral entre Domeric y Arya para ver acercarse a su esposa. Él sonrió al saludarla, especialmente con quien ella llevaba. Rickon, joven y salvaje, se retorcía en sus brazos tratando de liberarse para poder ir a jugar con sus hermanos y hermanas. Se unieron a él. Besó la mejilla de Cat y le arrancó el pelo a Rickon. «Me rindo». Domerico lloró después de que la espada desafilada de Arya le golpeara el costado. El heredero de Bolton se desplomó sobre la nieve entre risas. Luego bajó la cabeza y dio un último suspiro exagerado. Ned pudo ver el ligero ceño fruncido llegar a los labios de su esposa al ver a Arya con una espada. Él se movió para arrebatarle a Rickon, recibiendo su atención mientras ella sonreía su agradecimiento. Su hijo menor dejó de retorcerse. Los ojos de Rickon brillan y están atentos en la escena de abajo.
¡Oh mi valiente campeón! Sansa gritó dramáticamente. Acompañada por la mejor espada china del norte. Declaró Arya con orgullo. Una bofetada húmeda resonó en el patio de entrenamiento mientras Arya miraba hacia abajo y veía que la habían golpeado con una bola de nieve. Se giró y vio que era de Sansa, que estaba preparando otro. Antes de que Arya pudiera reaccionar, un segundo golpe la golpeó. Este había venido de Domérico, que se estaba poniendo de pie nuevamente. Oye. Ella gritó. Te maté. Me he mejorado, sonrió. Las acciones de él y Sansa los hicieron reír a todos mientras se producía la pelea de bolas de nieve. Bran. Arya llamó a su hermano para pedirle ayuda. Él se unió a su causa enviando una bola de nieve en dirección a Domeric. Eso le dio a Arya tiempo suficiente para buscar su propia bola de nieve y lanzarle una a su hermana, quien se agachó para evitarla. Padre. Ned se giró y vio a Robb acercándose a ellos. Sonreía mientras su rostro permanecía rojo por el frío y el estado de ánimo alegre desde abajo. «Puedo observarlo», les dijo Robb señalando a Rickon, quien chilló de alegría. Ned sonrió. Aceptó un gesto para entregar a su hijo menor a los brazos de su hijo mayor. Kat tocó la mejilla de Robb, con una sonrisa cariñosa en sus labios. «Escucha a tu hermano, Rickon». «Lo haré», prometió Rickon emocionado. «Señor Stark». El maestro Luwin apareció agarrando una carta en su mano. Ned se alejó de los niños felices que jugaban para el maestre de Invernalia. ¿Sí? Una carta del Dreadfort, le informó Luwin. Lord Bolton y Lady Dustin están en camino, veamos los preparativos, asintió Ned. Por supuesto, Luwin no se fue. Maester. Kat notó la vacilación en la expresión de Luwin. Perdóname, inclinó la cabeza, pero me preguntaba si Lord Stark había tomado una decisión con respecto al posible compromiso entre Domeric y Sansa. Ned. Los ojos del gato estaban puestos en él. Miró hacia afuera y vio que Domeric y Sansa se habían refugiado de una nueva avalancha de bolas de nieve enviadas por Bran y Arya. Mientras el recién desatado Rickon agarraba nieve en sus manos y se la arrojaba a cualquiera que pudiera ver. Ver a su hija sonreír y reír, y saber lo que sabía del joven y el potencial que esta alianza podría tener para tomar la decisión se le había hecho evidente. Se acerca el invierno, gato. Sus ojos estaban puestos en sus hijos. Para sobrevivir debemos estar juntos. Capítulo 7. Sansa. Segundo texto del capítulo Dom. HMMM. Sansa se volvió hacia su amiga y vio que estaba distraído. Una expresión lejana cubrió su rostro. Estaban en el bosque de dioses. Estaba sentado junto al árbol del corazón. Ella estaba sentada cerca de la piscina oscura. Este nunca había sido un lugar que ella buscara. El rostro largo y melancólico del árbol del corazón la había asustado cuando era niña. Ella nunca pudo entender por qué su padre vendría aquí. Sansa todavía recordaba haberle preguntado cuando era más joven, él le sonrió y se lo dijo. Aquí es donde descansan los viejos dioses. Pueden escuchar nuestras oraciones y aliviar nuestras cargas. Después de eso, nunca volvió a mirar el árbol del corazón de la misma manera. Sus hermanos Robb y Jon, siguiendo el ejemplo de su padre, solían venir a Godsworth. Domérico también buscaba su soledad y la reconfortante presencia del árbol del palo de presa. A veces traía su arpa consigo y decía que a los antiguos dioses también les encantaba la música. Poco a poco y con mayor seguridad, Sansa empezó a venir cada vez más con sus hermanos y Domeric. A menudo apenas hablaban, se posaban bajo la mirada del árbol del corazón y un cómodo silencio caía sobre ellos mientras cada uno invocaba sus oraciones y pensamientos a los antiguos dioses. Después de la primera vez, Sansa se sorprendió por el alivio que sintió después. Eso había sido todo lo que necesitaba para seguir buscando este lugar cada vez que se sentía preocupada o asustada. Cuando luchaba con sus frustraciones por su hermana o con sus propias dudas sobre el camino que le pondrían sus padres. Todo fue traído aquí y fue aquí donde encontró la paz. Dejando a un lado sus pensamientos y recuerdos, Sansa se giró para ver la expresión pensativa de Domeric mientras permanecía sentado a la sombra del árbol de madera de presa. Ella sospechaba que él los estaba buscando para proteger a su padre y a su tía en su viaje a Winterfell. Ella sabía que él estaba preocupado por la llegada de su padre. Eran solo ellos dos. Ella y él se habían reunido después de sus lecciones con Septa Morgana y el suyo con Ser Roderick. Se conocieron en el patio de entrenamiento y caminaron juntos hasta Godsworth. Era una rutina en la que habían caído durante meses. Fue uno que Sansa disfrutó inconmensurablemente. ¿Qué pasa?
Solo estaba pensando, dudó antes de aclarar, sobre la visita de mi padre se había anunciado varios días antes de la visita de Lord Bolton y Lady Dustin a Winterfell. Estaba previsto que coincidiera con la estancia de un año de Domeric en Winterfell. Un año, ella pensó, todavía sorprendida por lo rápido que parecía haber ido. O de la amistad que se había forjado entre ella y el heredero del Dreadfort. Se había convertido en uno de sus amigos más cercanos. Un hecho que a veces le parecía extraño, pero nunca quiso cambiarlo ni intentar negarlo. No quiero decepcionarlo, confesó de repente. Una expresión de melancolía nubló su rostro. Sus ojos estaban abatidos, mirando sus manos que tenía apoyadas en su regazo. A Sansa no le gustaba verlo en ese estado. Ella prefería al cálido y amigable Domeric que hablaba y reía con ella y sus hermanos. No lo harás. Ella sabía cuánto valoraba la opinión de su padre. Ella podía saberlo simplemente escuchándolo cuando hablaba de él. Quería demostrar que era digno de ser el heredero del Dreadfort. Se impuso una gran carga a sí mismo con la esperanza de obtener la aprobación de su padre. A Sansa no le gustó. A veces no podía evitar preguntarse cómo alguien tan amable y cálido como Dom podía relacionarse con el frío y distante Lord Bolton. Parecían tan diferentes. Ella no estaba segura de querer que Domeric obtuviera la aprobación de su padre. Ella no estaba muy segura de lo que eso implicaría. Lo último que quería para Domeric era que él cambiara por su padre. Él no tiene por qué cambiar, ella pensó. Él es genial tal como es. Esa constatación le provocó un suave aleteo en el pecho. Fue una sensación extraña, pero no desagradable. Tampoco era la primera vez que lo sentía cuando estaba cerca de él. Lo siento. Sus palabras la sacaron abruptamente de sus pensamientos. Sansa se volvió hacia él. Ella podía ver que él todavía parecía preocupado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, todo pareció evaporarse de su expresión. Él le dio una sonrisa que hizo cantar su corazón. Se veía tan guapo cuando sonrió. Esa sensación de aleteo regresó. Si Don pudiera verse a sí mismo como yo lo veo, ella pensó. Como nadie podría sentirse decepcionado o como alguien como él nunca debería estar nervioso o asustado. Qué feliz y afortunada se sentía ella de que él hubiera venido a Invernalia. Deberíamos irnos, se sacudió el polvo Domeric una vez que se puso de pie. Él le ofreció su mano, su sonrisa permaneció. Ella dudó. ¿Dom? ¿Sí? Al mirar sus cálidos ojos marrones, encontró su coraje. Nunca podría ser una decepción. Él no dijo nada. Ni siquiera reaccionó. Estaba a punto de decir algo apresuradamente para intentar encubrir su metedura de pata, pero su voz la detuvo. Gracias, Sansa. Dijo suavemente. El alivio la inundó. Ella le sonrió y tomó la mano que le había ofrecido mientras él la ayudaba a levantarse. Cuando se puso de pie se dio cuenta de lo increíblemente cerca que estaban. Caras que flotan a solo unos centímetros de distancia. Él simplemente tenía que inclinarse y sus labios tocaban los de ella, sintió que sus mejillas se calentaban ante ese pensamiento. Él todavía sostenía su mano. Sus ojos estaban puestos en ella. Ella no se atrevió a hablar por miedo a arruinar el precioso momento que se estaba extendiendo entre ellos. Sus ojos sostenían los suyos. Había una pequeña voz en la nuca exclamando lo inapropiado que era este arreglo. Los dos solos, sin supervisión, tan cerca uno del otro. Que así no era como una dama adecuada debía actuar ni fomentar su comportamiento. Pero al mirarlo a los ojos, ella no se dio cuenta de que le importaba. Luego levantó su mano hacia sus labios para darle un suave beso. Sus ojos nunca abandonaron los de ella. Después, lentamente deslizó sus dedos de los de ella. Su mano se sintió repentinamente fría. Sansa se encontró con ganas de más. Hizo lo que se esperaba de un señor honorable. No actuó de manera diferente a los príncipes y caballeros en sus canciones y cuentos. Entonces, ¿por qué se sintió decepcionada? Ella no quería que el momento terminara con él colocándole un beso en la mano, sino más bien un beso en los labios. Esa repentina confesión la sorprendió. Ella tampoco podía negarlo. Todo fue muy confuso. Tom. La voz de Arya recorrió el bosque de dioses. Domeric se alejó unos pasos de Sansa para poner una distancia respetable entre ellos y no dar ningún motivo para chismear sobre ellos. Ahí estás. Arya apareció a la vista. Ella sonreía, ajena al estado de ánimo en el que se había topado o al momento en el que la había interrumpido. Sus ojos estaban puestos en Domeric. Prometiste que me dejarías montar a Shadow, lo hice, se rascó dramáticamente Domeric la barbilla como si intentara recordar esta promesa. ¿Estás seguro? Arya se rió.
¿Sí? Ella movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo antes de extender la mano y agarrar el brazo de Domeric. Vamos. Arya, Sansa reprendió el comportamiento de su hermana. Sin embargo, al mismo tiempo se encontró deseando poder ser tan valiente en sus propios toques con Domeric. Está bien, le hizo un gesto Domeric para que se fuera. Sería un honor para mí acompañar a esta señora a los establos. Arya sonrió ante eso a pesar de que hizo todo lo posible por ocultarlo. Ella le sacó la lengua y él se rió. Sansa sintió que surgían algunos celos por las interacciones entre Arya y Domeric. Arya lo tocó y lo agarró sin pensarlo ni preocuparse. Ella bromeó y se rió con él sin pensarlo 2 veces. Ella no se parecía en nada a Sansa. Ella no parecía preocuparse por nada de eso. A Arya no parecía importarle quién lo vio ni qué pensarían. Eran rasgos que Sansa a menudo admiraba en secreto de su hermana. ¿Los encontraste? Bran estaba sin aliento cuando llegó. ¿Qué opinas? Fue la respuesta en broma de Arya, haciendo un gesto a Domeric y Sansa. Bran se rió. Entonces, ¿te está dejando montar a Shadow? No lo sé, se volvió Arya hacia el heredero del Dreadfort. Miró entre ella y Bran incapaz de luchar contra la divertida sonrisa que le apareció en la cara. Supongo que debo hacerlo. Le ofreció su brazo a Arya. Arya tomó su brazo por completo mal, Sansa pensó mientras veía a su hermana tomar el brazo de Domeric. Se llevó a Arya, no sin antes mirar por encima del hombro a Sansa y ofrecerle una pequeña sonrisa. Sansa lo devolvió, sintiendo que un rubor le subía por las mejillas, se dio la vuelta. Bran se aclaró la garganta. Él dio un paso adelante y le ofreció una reverencia. ¿Puedo? Extendió el brazo. Sansa se rió del comportamiento tonto de su hermano. Me sentiría honrado. ¿Querías verme, padre? Sansa entró en el estudio de su padre. Ella quedó sorprendida por la citación. Sabía que había algún tiempo antes de la fiesta en el que su familia daría la bienvenida formal a Lord Bolton y Lady Dustin a Winterfell. A ella no le importó. Sansa estaba cansada de su costura. Ella también estaba un poco molesta porque Domeric estaba pasando la tarde con su tía. Volviendo a centrar su atención en el estudio para ver que su padre no estaba sentado detrás de su escritorio como las innumerables veces anteriores en las que lo visitaba aquí. Estaba parado junto a una de las ventanas. Él sostenía una taza. Él la miró con una amable sonrisa. Él no estaba solo. Mamá también estaba allí. Ella estaba sentada en una de las sillas más cercanas al fuego. Ella miró a Sansa con calidez antes de hacer un gesto hacia el asiento a su lado. Sansa obedeció. Viniendo a tomar el asiento ofrecido a su lado. Se sentó y notó que el maestro Luwin también estaba en la habitación. Estaba flotando silenciosamente junto al escritorio. Sostenía varios trozos de pergamino pero cuando sus ojos se encontraron, inclinó la cabeza respetuosamente. Su expresión era amistosa. ¿Cómo estás, niña? Estoy bien, padre. Todavía no estoy seguro de por qué la trajeron aquí. Bien, dijo un poco rígido. Ella notó una mirada intercambiada entre sus padres. Parecían estar teniendo una conversación silenciosa frente a ella. ¿Qué es? Sansa no extrañó la mirada fugaz pero directa que su madre le envió a su padre. El padre no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su taza. ¿Recuerdas tus lecciones con Septa Mordane y el maestre Luwin? Sobre los roles que se espera que desempeñemos. Sí, lo hago, dijo lentamente. Robb es nuestro heredero y un día gobernará como señor de Invernalia y guardián del norte. Sansa ya lo sabía. Se preguntó por qué sus padres le decían esto ahora. Tú también tienes un papel importante. Lo sé, padre, le dijo, para casarnos con un miembro de una familia noble y fortalecer nuestros lazos familiares y asegurar alianzas. Así es, estuvo de acuerdo. Parecía aliviado de no haber tenido que decirlo. Se ha presentado una oferta por tu mano. ¿Estoy comprometido? Sansa no esperaba esto. Todavía no. Sintió que su corazón se tambaleaba antes de entusiasmarse con esto. Se enteró de con qué noble se casaría y esperaba sin lugar a dudas que se tratara de alguien de fuera del norte. Cómo quería vivir en las cortes del sur y ver cómo le iba con sus cuentos favoritos. Ella siempre había querido casarse con un príncipe. Ahora descubrió que su corazón no buscaba un marido en el sur. Esperaba a alguien mucho más cercano. Sí, estaba allí su madre. Agarrando su mano y tratando de calmar la preocupación que burbujeaba en su barriga. Pero no estarás casado por algún tiempo. Así es, confirmó el padre. Lady Sansa, era el maestre Luwin, barajando en sus manos los papeles que ella solo podía pensar que eran del acuerdo de compromiso recientemente acordado.
Esta unión fortalecerá su casa y el norte. ¿El norte? Ella repitió, animándose ante la palabra. Ella recurrió a su padre en busca de confirmación. Sí. Una mirada divertida parpadeó sobre su rostro. ¿Podría ser? Sansa sintió que la esperanza crecía en su interior. ¿Estás comprometido con Domeric Bolton? Comprometidos, esa simple y única palabra había traído consigo una fuente de felicidad que la llenó. Sansa no podía dejar de sonreír. Ella no estaba segura de querer hacerlo. Había sido anoche cuando su padre le contó la maravillosa noticia. Esa noche se celebró una fiesta de celebración para honrar la ocasión mientras se enviaba información al norte del acuerdo. No fue un gran asunto y Sansa descubrió que no le importaba. Eran ella y su familia, la familia de Domeric y los leales sirvientes de ambas familias. El entorno le pareció íntimo ya que eran las personas que mejor los conocían. Antes había soñado con una fastuosa fiesta con señores y damas que acudían en masa desde los 7 reinos para celebrar su unión con algún príncipe y felicitarlos por sus votos pendientes. Así se contaba en las historias, pero esta no era la primera vez que poco a poco se alejaba de las historias que le contaban mientras crecía. Ella ya había encontrado a su verdadero príncipe y él no era del sur. Habían bailado durante gran parte de la noche. Su padre hizo actuar a una cantante de White Arbor, lo que hizo pensar a Sansa que tal vez sabía de esta unión pendiente desde hacía más tiempo del que le había dicho. Al estar en brazos de Dom se sentía segura como si nada o nadie pudiera lastimarla. Ella no sabía lo que se estaba perdiendo hasta que sintió sus fuertes brazos abrazarla. Poder compartir toques en un espacio tan íntimo sin miedo a ser reprendido había sido un placer. Bailó con gracia, compartiendo baile con su madre, su tía e incluso Arya quería uno. En esa época compartió un baile con su padre y sus hermanos. Luego compartió un baile con Lord Bolton. Cuando Dom la hizo cálida y feliz, su padre la puso fría y nerviosa. Ella todavía podía recordar su voz tranquila ofreciéndole sus felicitaciones por el compromiso y cómo sería recibida en el Great Fort. Al mirar esos ojos pálidos, estaba agradecida de que Domeric no los hubiera heredado. Había parecido un sueño. Tenía miedo de que cuando se fuera a la cama anoche se despertara y descubriera que había sido así y que nada de eso era cierto. Ese miedo se había aliviado. Parpadeando bajo la luz del sol, se movió bajo sus sábanas y todavía sonrió por lo de anoche. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Lady Sansa? ¿Sí? Ella se sentó en su cama. Reconoció que la voz pertenecía a uno de los guardias de su padre. Se espera vuestra presencia en los jardines. Saldré en breve. Muy bien, mi señora. Confundido sobre quién o por qué la necesitarían en los jardines a esta hora o a cualquier hora. Ella esperaba romper el ayuno con su familia y Dom. Se vistió rápidamente antes de partir hacia los jardines de cristal. Sansa llegó para ver quién la había invitado. Sansa miró con los ojos muy abiertos el pequeño picnic que la esperaba. La pequeña variedad de alimentos ya estaba distribuida, al igual que 2 copas llenas. Espero que no te importe, dio un paso adelante Domeric. Le pedí permiso a tu padre y él aceptó. Continuó. Pensé que sería bueno si rompiéramos rápido juntos, es maravilloso. Ella declaró felizmente. Su expresión encontró alivio a medida que su sonrisa se hacía más segura. Me alegro. Le ofreció su brazo para escoltarla hasta la pequeña zona de picnic que había instalado. Ella lo tomó con gusto. Todavía sonriendo, no tenías que pasar por todo esto. Sí, lo hice. Se lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Algún día serás mi esposa, lo que significa que por las leyes de los dioses y del hombre tengo derecho a malcriarte. Ella se rió de eso. Me encanta. Ella se sentó cuidadosa con su vestido mientras lo hacía. Bien. Parecía contento. No te preocupes, seguía sonriendo mientras se movía para sentarse a su lado. Septa Mordane está merodeando por ahí, su sonrisa se volvió traviesa cuando agregó. Para asegurarse de que no me quites mi virtud. Ella se rió, antes de abofetearle el brazo juguetonamente, pero eso solo lo hizo reír más fuerte. Cuando la risa disminuyó, un cómodo silencio cayó sobre ellos mientras Sansa probaba los trozos de comida que Domeric había traído y ponía otros en su plato. El calor de las aguas termales llegaba a los jardines con la luz del sol de la mañana, brillando a través de los techos de cristal. Sansa no podría haber imaginado una mejor mañana para romper el ayuno. Aquí, en los jardines bañados por la luz del sol y rodeados de las hermosas flores del norte, y al lado del hombre que un día sería su marido. Un hombre por el que ella ya se encontraba cuidando.
Al recordar las oraciones y los pensamientos que había ofrecido a los antiguos dioses debajo del árbol de madera, ahora sabía que habían estado escuchando. Habían respondido a sus oraciones. Le habían traído a Domeric. ¿Estás feliz? Sansa miró hacia arriba y vio dudas en sus ojos. ¿Sobre el compromiso? Aclaró. Lo soy, afirmó. A ella no le gustaba ver la duda nublar su expresión. Ella extendió la mano y tomó su mano. Se sorprendió por el gesto, pero claramente apreció que la sonrisa que le dio fuera un indicio. Bien, parecía aliviado. Él se inclinó hacia ella y antes de que Sansa pudiera pensar o reaccionar, sintió sus labios sobre los de ella. Su beso fue tierno. Sus labios se tocaron suavemente. Para Sansa fue perfecto y fue todo lo que soñó que sería su primer beso, excepto cuando Septa Morgane se aclaró la garganta en voz alta. Interrumpiendo el feliz beso y prácticamente arruinando el momento, Sansa había estado compartiendo con su prometida. Su corazón revoloteaba en su pecho ante el maravilloso primer beso que acababan de compartir. Era mejor que las canciones, había decidido. Domeric se alejó de ella después de los regaños de la secta. Una sonrisa estaba en sus labios y una mirada ligeramente vidriosa en sus ojos. Sansa estaba casi segura de que era una mirada que reflejaba actualmente. Miró por encima del hombro hacia la fruncida secta. No temas, mi virtud sigue intacta. A pesar de la mirada ceñuda del secta, Sansa no pudo evitar reírse. Capítulo 8. Robb II. El amanecer aún no había llegado y Winterfell ya estaba bullicioso. Había ruido y movimiento por todas partes. Los caballos eran sacados de los establos para ser enjaezados y ensillados. Las pancartas de Stark y Bolton ondeaban con la brisa mientras los hombres de ambas casas gritaban órdenes de asegurarse de que todos los preparativos estuvieran listos para que pudieran comenzar tan pronto como llegaran los lores. Robb ya estaba afuera. Él sofocó un bostezo. Afortunadamente, Ullen ya había atendido a su caballo, por lo que todo lo que le quedaba a Robb era esperar a que llegaran sus amigos. Esta cacería había sido organizada para conmemorar el reciente anuncio del compromiso entre Sansa Stark y Domeric Bolton. La noticia fue recibida con celebración en todo el castillo. Un pequeño pero revelador testimonio de los sentimientos que Sansa y Domeric habían culminado con la gente que vivía y trabajaba aquí. Al principio, Robb se sorprendió con el anuncio. Fue más el momento que la noticia real. Él era consciente de sus deberes y los de sus hermanos, especialmente él y Sansa, ya que eran el hijo y la hija mayores, por lo que dependía de ellos una mayor responsabilidad en términos de conseguir un cónyuge ventajoso para su familia. Como era el mayor y heredero de Invernalia, esperaba que su propio compromiso se hiciera antes que el de Sansa. Se sintió un poco aliviado de que por el momento no hubiera ningún compromiso sobre él. Y, sin embargo, al mismo tiempo tenía envidia de ellos. Se conocieron primero. Había sucedido de forma natural, y solo entonces sus padres parecieron interesados en la idea de comprometerse con el señor del Readford. Sospechaba que este había sido el objetivo de Lord Bolton desde el principio. La ambición de Lord Bolton no pareció corromper ni tensar la amistad que Robb presenció entre su hermana y Domeric. Solo podía esperar un resultado similar cuando llegara el momento de comprometerse. No le gustaba la idea de casarse con un extraño. Aunque sabía que sus padres no se habían conocido hasta el día en que se casaron. Habían podido encontrar el amor en su matrimonio. Eso le proporcionó a Robb algo de tranquilidad, pero aún viendo a Sansa y Domeric juntos, no podía negar que quería algo similar. Pensando más en el compromiso, si Robb fuera honesto admitiría que estaba un poco decepcionado con el partido entre Sansa y Domeric. Esa decepción surgió de sus esperanzas anteriores de que se alcanzara un compromiso entre Theon y Sansa. Una idea a la que se había encariñado a medida que su amistad con Theon crecía a lo largo de los años. Sin embargo, incluso si esa hubiera sido su esperanza en algún momento, Robb todavía tenía sus reservas al respecto. La infamia de Theon con los burdeles fue una de ellas. Y Robb no estaba seguro de que su amigo pudiera ser honesto con una mujer y definitivamente no podía soportar la idea de que su hermana estuviera casada con un marido infiel. Esa pequeña gota de decepción que sintió se había evaporado al ver lo feliz que estaba Sansa con Domeric. Robb sabía que sus padres habían tomado la decisión correcta en la fiesta cuando se anunció. Su hermana estaba prácticamente entusiasmada con la noticia, y Robb notó el entusiasmo desenfrenado de Domeric, así como el afecto y la atención que le había brindado a Sansa durante toda la noche. Un graznido gritó sobre la cabeza, devolviendo la atención de Robb a su entorno.
Miró hacia arriba y vio algunos cuervos volando hacia ahí desde la torreta del maestre. Una pizca de frialdad se enroscó en su estómago al verlos. Ahora que su hermana estaba comprometida, las familias del norte intensificarían su búsqueda de un compromiso entre Rob y sus familias. Sus pensamientos sobre las ofertas provenientes de las familias del norte quedaron olvidados cuando vio a alguien moviéndose hacia los establos. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar en la cama. Arya se dio la vuelta. La sorpresa cubría su rostro, pero había determinación en sus ojos. Quiero venir. Sabes que no puedes, le dijo Rob suavemente. No es justo, se quejó, soy una buena jinete. Rob suspiró. Lo sé. Él se agachó. Y eres un gran jinete. Sonrió radiante ante el cumplido, pero pronto sus labios temblaron al no poder acompañarlos. Arya, tienes que quedarte aquí. Papá ya tomó su decisión. Ella pateó un poco de tierra con su bota, sabiendo que no tenía otro recurso que regresar al castillo. Te diré una cosa, puso Rob sus manos sobre sus hombros. Quédate aquí esta vez y te prometo que la próxima vez que vaya a montar con Domeric y Jon a Wolfswood podrás venir con nosotros. ¿Lo dices en serio? Arya se iluminó. Sí, lo hago, juró Rob. Arya casi lo derribó al suelo con su abrazo. Rob envolvió a su hermana menor, la levantó y se ganó un chillido de alegría cuando la hizo girar antes de volver a bajarla. Ahora será mejor que regreses antes de que papá o mamá te atrapen aquí. Volveré, prometió Arya. Él le sonrió y le dio un rápido abrazo antes de verla escabullirse de regreso al castillo. Qué lástima, dijo una voz familiar, prefiero mucho más su compañía que la de Greyjoy. Y Rob solo pudo sacudir la cabeza cuando se dio la vuelta para saludar a su amigo. Domeric estaba detrás de él, pero no estaba solo, Jon también estaba allí. La presencia de su hermano para la caza había sido una agradable sorpresa para Rob. Sabiendo cómo veía la nobleza a los bastardos, pensó que a Jon no se le permitiría ir con ellos. No fue hasta anoche que Rob descubrió que Jon se uniría a ellos. Fue su propio hermano quien reveló la noticia, luciendo en conflicto ante la idea y murmurando que esto fue obra de Domeric. Una observación hecha en broma, y al ver a Jon aquí, Rob supo que su hermano estaba contento por la oportunidad de ir con ellos. Vinimos a buscarte, explicó Domeric. El grupo de caza está listo. Rob casi frunció el ceño. Ya que había sido él quien los había estado esperando durante mucho tiempo solo para descubrir que ahora era él quien estaba retrasando la caza. Muy bien, los condujo de regreso al lugar donde los esperaban sus caballos. Vamos a irnos. Theon. Rob llamó a su amigo. Más despacio. El heredero de las Islas del Hierro no prestó atención a las palabras de Rob. En cambio, Theon estaba alejando a su caballo de él. El maldito jabalí se fue por aquí. Theon gritó por encima del hombro. Rob intentó seguir el ritmo, pero Theon todavía estaba muy por delante. Podía oír los cascos atronadores y no necesitaba girarse para saber que pertenecían a Domeric y Jon, quienes lo habían perseguido cuando persiguió a Theon. Theon miró alrededor del claro donde estaban antes de animarse ante algo que debió haber visto porque sin decir una palabra, se fue de nuevo. Theon. Olvídalo, dijo un domérico descontento. Déjalo ir. Deberíamos regresar, dijo Jon solemnemente. No veo a ninguno de los hombres del padre. ¿Cómo pudiste? Domérico refutado. Theon nos ha llevado en una alegre persecución al medio de la nada. Deberíamos ir tras él, argumentó Rob. Domeric se bajó de su caballo y le envió a Rob una mirada que transmitía claramente que no estaba de humor para perseguir a Theon. Deja que los caballos descansen un segundo, condujo el suyo hasta un arroyo cercano, y luego podremos decidir si debemos ir tras Greyjoy. Pueden encontrarnos si nos quedamos quietos, razonó Jon, siguiendo el consejo de Domeric y llevando a su caballo al arroyo para que pueda conseguir algo de agua. Rob todavía miraba hacia donde se fue Theon antes de volverse hacia ellos para ver que ninguno parecía tan dispuesto a continuar la persecución en ese momento. Bien, se unió Rob a ellos. ¿Fue eso tan difícil? Domérico bromeó. Rob puso los ojos en blanco, pero antes de poder responder escuchó un crujido proveniente de los arbustos frente a ellos. ¿Podría Greyjoy haber tenido razón? Domeric parecía dolido ante la idea. ¿Qué tenemos aquí? Preguntó en voz baja mientras un hombre bajo y corpulento se abría paso entre la espesura de los arbustos. Él no estaba solo. Varios otros emergieron de diversas sombras del Wolfswood circundante y se dirigieron hacia ellos. Rob contó 6. Salvajes, murmuró Jon. El salvaje, bajo y corpulento, soltó un ladrido de risa. ¿No son buenos los dioses? Se volvió hacia el salvaje más cercano a él,
que era un hombre imponente vestido con diversas pieles y cueros. Su rostro severamente mutilado por marcas, sus ojos oscuros y duros. Sostenía un feo hacha de batalla de aspecto dentado contra su hombro. Parece que sí, respondió el gigante del hombre con voz profunda y retumbante. ¿Y tienen caballos?, gritó el salvaje más cercano a Domeric. Era una mujer larguirucha y lucía una capa oscura que Rob estaba seguro se había quitado de un miembro de la Guardia de la Noche. Ella sostenía un hacha en su mano y había un brillo frío en sus ojos. «Nos llevaremos esos caballos, sureños», les dijo el pequeño salvaje. «No somos sureños», se enfureció Rob. Los salvajes se rieron a carcajadas y con fuerza ante su declaración. «Cualquiera que esté al sur del muro es sureño», y arrodillado el pequeño salvaje lo reprendió. «¿No te llevarás los caballos?». Domeric ya había sacado su espada y tomó una medida protectora para interponerse entre él y su caballo. La mujer dio un paso hacia Domeric. «Será mejor que te alejes, muchacho». Ella le apuntó con su hacha. «He matado hombres por cosas menores». Jon desenvainó su espada y apuntó a la mujer. «Sería prudente que nos dejaras antes de que regrese nuestro partido. Nos arriesgaremos», respondió el pequeño salvaje, retirando un par de espadas dentadas. Una tensión llenó el bosque sin que ninguno de los grupos estuviera dispuesto a dar marcha atrás. Entonces, de repente, se produjo un jadeo y uno de los salvajes tropezó hacia adelante para mostrar una flecha que sobresalía de su espalda. Tosió sangre antes de emitir un gruñido débil y se cayó. «Theon», dijo Rob aliviado. Otro salvaje cayó ante la precisión de Theon con un arco. El heredero de las Islas del Hierro permaneció escondido y a salvo en las sombras de los imponentes árboles de Wolfsword. La visión de los dos salvajes caídos provocó un frenesí en los demás. No fue el miedo lo que los impulsó sino la venganza. Dejando escapar gritos de batalla, los atacaron. Un tercero cayó de la proa de Theon antes de que los salvajes los alcanzaran. Domeric tenía a la mujer mientras Jon se enfrentaba al imponente salvaje. El último salvaje fue el bajo y corpulento que Rob confiaba en que era el líder de este grupo de asalto de salvajes. Rob, que ya tenía la espada afuera, recibió el fuerte golpe de su salvaje atacante, quien soltó un gruñido antes de cortar a Rob con su segunda espada. Rob eludió el ataque y golpeó alto con su arma, mientras intentaba ignorar los latidos de su corazón en sus oídos. El líder salvaje bloqueó el golpe y cortó hacia adentro. Rob giró fuera del alcance de la espada y tenía su espada levantada prediciendo un segundo golpe. Él tenía razón. Su espada bloqueó el golpe que lo habría cortado en el pecho si no hubiera anticipado el movimiento. Rob se alejó con su espada y lanzó una serie de golpes sobre el líder salvaje. Se enfrentó a cada uno de los ataques de Rob con sus espadas para detener los ataques. Cortó alto con una de sus espadas mientras cortaba abajo con la otra en un esfuerzo por atrapar a Rob. Se agachó para fallar el golpe alto y tenía su espada para bloquear el bajo. Escuchó un fuerte rugido seguido de un ruido sordo y supo que debía provenir del alto guerrero salvaje. Rob no se atrevió a mirar para ver qué había pasado, por una fracción de segundo temió que el golpe hubiera sido de Jon y que hubiera resultado herido algo peor. Esos temores se aliviaron rápidamente cuando escuchó la voz de Jon. Pero el sonido de las espadas ahogó lo que había dicho su hermano. El salvaje que hacía girar sus espadas parecía una mancha de metal. Golpeó y apuñaló a Rob con la esperanza de abrirlo en su postura, pero recordando su entrenamiento con Ser Roderick, Rob no rompió su disciplina. Cuando pudo encontrarse con las espadas con su espada, lo hizo y las apartó de su cuerpo y las que no pudo desviar con acero, las esquivó con los pies. Con la última puñalada, Rob vio su abertura y movió su espada en un arco cortante, pero cuando notó el brillo en el ojo del salvaje supo que había caído en una finta. El salvaje giró fácilmente fuera de su alcance debido a la espada de Rob que apareció a su lado. Las espadas se prepararon en un movimiento rápido para intentar decapitar a Rob. Él esquivó el movimiento antes de clavar su espada directamente a través del cuello del salvaje en un movimiento hacia arriba que hizo que su hoja saliera de la parte superior de su cráneo. Murió instantáneamente. Rob mordió la bilis que le ardía hasta la garganta. Sacó la espada y se giró cuando el cuerpo del salvaje se desplomó en el suelo. Dejó caer su espada sin querer ver la sangre y los fragmentos de cerebro que estaban moteados en ella. Levantó la vista y vio que su hermano había vencido y matado al imponente salvaje. Su rostro estaba sombrío y jadeaba por el esfuerzo que la pelea le había quitado. Sus ojos grises estaban paralizados en el cuerpo del salvaje que había matado. Antes de que Rob pudiera decirle algo a su hermano, se escuchó un grito y se giró para ver que Domeric había vencido a la mujer.
Ahora yacía boca arriba, con el arma fuera de su alcance y las manos en alto en un gesto de rendición. Misericordia. Domeric tenía un hematoma de aspecto desagradable que cubría el lado izquierdo de su cara, donde parecía que había sido golpeado por el lado plano de su hacha. Su expresión encapuchada por la ira. Nunca bajó su arma cuando ella se rindió, sino que hundió su espada en el pecho de la mujer antes de que Rock pudiera siquiera parpadear. Ella dejó escapar un grito angustiado que enfrió las entrañas de Rob. Tosió sangre y sus ojos se abrieron de miedo. Su cuerpo se estremeció durante unos segundos antes de finalmente quedarse quieto. Domérico. Rob no podía creer lo que acababa de hacer su amigo. Ella se rindió. Domérico sacó su espada de ella. El movimiento producía un sonido suave y blando. Se volvió hacia Rob, con los ojos fríos y oscuros. Por primera vez, Rob vio el parecido con su padre, Lord Roose Bolton. Y eso lo asustó. No lo acepté. Dijo rotundamente. Aturdido por la fría respuesta que dio su amigo, pero antes de que Rob pudiera presionarlo sobre lo que acababa de hacer, Theon se rebeló. El heredero de las Islas del Hierro salió tranquilamente de donde había permanecido escondido en Wolfsword. Su arco se mantuvo suelto en su mano. Una sonrisa burlona estaba en sus labios mientras contemplaba la escena de la escaramuza que dejó 6 salvajes muertos. De nada, les dijo. Jon puso los ojos en blanco y Domeric se burló. Tenemos que ponernos en marcha, insistió Jon. Necesitamos contarle a papá sobre los salvajes. Rob no pudo discutir las palabras de su hermano. Como guardián del norte, dependía de su padre proteger el norte. Este ataque salvaje le preocuparía. Él enviaba un mensaje a la Guardia de la Noche para tratar de averiguar cómo estos salvajes se deslizaron más allá del muro. Tienes razón, estuvo de acuerdo Rob, mientras los tres se dirigían hacia sus caballos que habían sido atados antes de la pelea con los salvajes. Al sentarse en su caballo, Rob no pudo evitar mirar a los salvajes muertos que cubrían el suelo frente a ellos. Había matado a alguien hoy. Ver su espada atravesar el cráneo del salvaje casi le hizo vomitar después. Todavía podía sentir el sabor del residuo de bilis que había subido por su garganta. Él nunca había matado antes. Rob miró y vio que su hermano compartía su propia expresión conflictiva. En ese momento no quería nada más que volver con su padre. Él siempre supo qué decir. Sus palabras siempre tuvieron una manera de ayudar a Rob con sus luchas o sus miedos. Luego centró su atención en Domeric. No pudo olvidar lo que su amigo le había hecho a la mujer que se había rendido. Mirando para ver al heredero del Dreadfort, se sentó tranquilamente en su caballo. No parecía haber ninguna duda ni culpa que pesara sobre él por lo que hizo. Los 4 amigos dejaron atrás a los salvajes muertos para buscar al grupo de caza. Rob sabía que lo que pasó aquí lo había cambiado a él y a los demás. Ahora eran diferentes. No se puede matar a un hombre sin sufrir cambios. ¿Fue esta la acción que los impulsó de niños a hombres? Rob solo podía preguntarse. Capítulo 9. Domeric III. Domeric hizo una mueca. ¿Estás bien? El rostro de Sansa se arrugó de preocupación. Estoy bien, le respondió por enésima vez. Él apreció su preocupación. Una mirada de alivio parpadeó en su rostro. Bien. Habían regresado a Winterfell al reunirse con Lord Stark y el grupo de caza de su padre. Cuando llegaron, Domeric fue llevado directamente a la torreta del maestre, donde Luwin trató su herida. Allí fue donde lo encontró un preocupado Sansa. Ella se apresuró a asegurarse de que su lesión no fuera grave y se sintió aliviada al ver que no lo era. Luego le pidió a Luwin que le instruyera sobre qué hacer queriendo atender a Domeric ella misma. Luwin la obligó. El rostro de Sansa flotaba a centímetros del suyo. Su mano presionó contra el costado de la cara de Domeric donde había aplicado el ungüento siguiendo las instrucciones del maestro Luwin. Ella sostenía una compresa fría para ayudar a reducir la hinchazón en el costado de su cara desde donde ese salvaje lo había golpeado. Domeric podía respirar su dulce aroma. Sus labios se separaron ligeramente, rogando que la besaran. No había nada que quisiera hacer más que cortar la distancia entre ellos y presionar sus labios contra los de ella. Mantuvo su deseo consciente del persistente maestre Luwin, quien observó a Sansa cuidándolo con una sonrisa orgullosa. Bien hecho, Lady Sansa, elogió el maestre. Sansa sonrió ante su cumplido. Gracias, maestre Luwin. Sí, efectivamente, coincidió Domeric. Tienes un toque maravilloso, mi señora. Un bonito arbusto llegó a sus mejillas, pero se recuperó rápidamente. No creas que estaré contento si descubro que estás herido otra vez. Lo sé, mi señora. Domeric tuvo la decencia de mirar con vergüenza su amenaza.
Colocó su mano encima de la mano que había estado apoyada en su regazo. ¿Cómo te sientes, Domérico? Sabía que el maestre no se refería al corte en su rostro, sino a los acontecimientos que ocurrieron durante la caza. La mano de Sansa se había congelado en su lugar cuando se mencionó la cacería. Domeric notó que la curiosidad brillaba bajo sus brillantes ojos, pero sus cortesías la mantuvieron callada. Domeric esperaba esto. Matar a una persona no era algo fácil. Una lección con la que vio luchar a Robb y Jon. Era una lección que Domeric ya había aprendido. Antes de partir hacia el valle, acompañó a su señor padre, que había sido llamado a impartir justicia. Cuando llegaron, encontraron a un hombre culpable de asesinato. Era el hacha del jefe. Le correspondió a Domeric pronunciar el veredicto de muerte de su padre. No fue hasta más tarde que Domeric descubrió que al hombre nunca se le ofreció la oportunidad de tomar el negro. Su padre no lo permitió por culpa de Dom. Quería que matara a ese hombre antes de partir hacia Vale. Quería que entendiera lo que significaba quitarse la vida. El hombre fue sacrificado para que su padre pudiera impartirle esa lección a Domérico. Esa no fue la única vez. Se encontró con la muerte durante su estancia en el valle. Un miembro del clan de la montaña había tendido una emboscada al grupo de Lord Redford. Habían sido cuerpos sangrientos, pero rápidos, en ambos lados. Domeric no había matado a ninguno de los miembros del clan. Había sido protegido por los hombres de Lord Redford. Fue después del ataque cuando Ser Creighton, el segundo hijo de Lord Redford, venció a una de ellas, una mujer guerrera, y decidió ser misericordioso y convertirla en su prisionera. Cuando Creighton fue a atarse las manos, la mujer reveló un cuchillo escondido dentro de su ropa y lo cortó. Fueron Domeric y Ser Jasper, el mayor y heredero de Lord Redford, quienes intervinieron. Domeric la atravesó con su espada sin dudarlo mientras Jasper iba a proteger a su hermano. Afortunadamente, la lesión de Creighton no fue grave, pero dejó un impacto más profundo en Domeric. Me pesa, maestre, dijo Domeric en voz baja, dándose cuenta de que había estado callado durante algún tiempo. No se sentía cómodo revelando que había matado antes. Pero hice lo que había que hacer. Sus ojos encontraron los de Sansa. Tuve que regresar. Ella le apretó la mano. Vuelve siempre a mí. Sus palabras fueron un susurro, pero Domérico las escuchó y le hizo un gesto solemne de asentimiento. Lord Bolton, la voz de Luwin rompió la privacidad pacífica que Domeric había encontrado que él y Sansa compartían. Su padre estaba parado en la puerta. Sus ojos pálidos contemplaban la escena que tenía ante sí. Lord Bolton, se le escapó la mano a Sansa. Ella se levantó de su asiento para darle al señor del Redford una reverencia apropiada. La miró en silencio, Lady Sansa, inclinó la cabeza hacia ella. Tu civilidad te hace un gran honor. Gracias, Lord Bolton. Luego se volvió hacia el maestre Luwin. ¿Cómo está mi hijo, maestre? La hinchazón casi ha desaparecido, mi señor, le informó Luwin. Y el hematoma desaparecerá con el tiempo. Bien, la voz tranquila de su padre dominaba la habitación. Me gustaría un momento a solas con él. Por supuesto, mi señor, inclinó Luwin la cabeza. A Sansa tampoco hizo falta que se lo volvieran a decir. Ella le ofreció a Domeric una cálida sonrisa antes de seguir al maestre fuera de la habitación. ¿Qué pasó con los salvajes? Lord Bolton había esperado hasta que la puerta se cerrara antes de hablar. Sé que los detalles eran vagos, pero el chico, Robb, no pudo mirarme a los ojos cuando nos contó la historia a mí y a Lord Stark. Debería haber sabido que su padre sospecharía de la historia de Robb. Su padre no era un hombre al que se pudiera engañar fácilmente. Prestó atención a los hechos. Siempre estaba bien ensayado sobre los hábitos de las personas para ayudarlo a comprender mejor cuando eran veraces o engañosos. Omitió ciertas partes, observó el señor del Redford. En su tonto intento de proteger mi honor. El recuento de Robb se realizó debido a su tontería al pensar que Domeric había hecho algo terrible. Como si Domeric necesitara avergonzarse por cómo actuó. Domeric Bolton no sintió ninguna de esas cosas cuando recordó haber atravesado con su espada a esa mujer salvaje. Lo hizo porque era lo sensato. El honor y la caballerosidad constituyen un pobre escudo cuando tu enemigo no presta atención a tu tipo de carácter. Lo dijo en gran parte cierto, comenzó Domeric. La única parte que alteró fue mi participación en la pelea. ¿Y cuál fue tu parte? Luché contra la mujer salvaje, admitió Domeric, pero no la maté en el fragor del combate. Se encontró con los ojos pálidos de su padre. La maté después de que ella rendido. Usé la palabra libremente. ¿Y por qué la mataste? No confiaba en ella, respondió Domeric honestamente. Hombre o mujer, ella era una salvaje. No se puede confiar en ellos.
Fue una de las primeras lecciones que aprendió cuando era niño y crecía en Readford. Ella era mi enemiga. Había que tratarla de una manera acorde con eso sabio. Las palabras de su padre fueron suaves, pero los elogios fueron ensordecedores. Los demás no lo creían así. Domeric no estaba seguro de olvidar alguna vez las miradas atónitas que le enviaron Rob y John. Le pusieron los ojos acusadores como si acabara de asesinar a todos los sirvientes de Invernalia. ¿Cómo no pudieron ver la verdad cuando estaba justo frente a ellos? Fue tan simple, tan evidente. Ella era el enemigo. Él trató con ella. Eso fue todo. No era necesario decir ni hacer nada más. No lo vieron así. No estaba seguro de si alguna vez lo harían. No has olvidado las palabras de nuestra familia. Nuestras espadas son afiladas, recitó Domeric con orgullo. Es bueno que tu tiempo con los Stark no haya embotado tu juicio. Lord Bolton parecía complacido cuando habló. El honor de Lord Stark es famoso en todos los reinos, pero no lo protegerá en la mayoría de ellos. ¿Qué pasa con los salvajes, padre? Domeric no quería detenerse en el tema de Lord Stark. Un hombre al que admiraba, pero que sabía que no debía defenderlo delante de su padre. Tenía más curiosidad por la situación de los salvajes. No era común que bajaran tanto del muro sin ser vistos. Fue desconcertante. Lord Stark ha enviado un cuervo al Castillo Negro, él le informó. Parece que la Guardia de la Noche es incapaz de manejar a los salvajes, papá. Domeric se dio cuenta de que había más cosas que su padre no decía. Esta no es su primera invasión, reveló su padre. He tenido que dejar algunos yo mismo y he oído historias similares de El Último Hogar y Carold. Se han vuelto más audaces, murmuró Domeric con incredulidad. Estos informes sobre animales salvajes fueron sorprendentes. Si la Guardia de la Noche no podía cumplir con su deber, Domeric sabía que correspondía a Lord Stark y sus abanderados repeler a los salvajes para que no avanzaran hacia sus tierras. No te preocupes por los salvajes, le dijo papá, no son asunto tuyo, son de gran preocupación para mí. Domeric quería refutar. Un día seré el señor del Readford. Será mi deber defender a mi pueblo de los ataques salvajes. Lo has hecho bien, hijo mío. Las palabras de su padre atravesaron los pensamientos de Domeric sobre los salvajes. Has hecho todo lo que te pedí. Gracias, padre, estaba seguro Domeric de ver aprobación en los pálidos ojos de su padre. Has unido nuestra casa con los Stark. Puso una mano sobre el hombro de Dom. Le has aportado a nuestra familia una cantidad de poder e influencia que no había visto desde que gobernamos el norte como Reyes Rojos. A Dom, Lady Barbara y Dustin lo saludó calurosamente. A la mañana siguiente entró en la casa de huéspedes de Winterfell y vio a su tía sentada en la mesa larga, comiendo sola. Ella estaba vestida toda de negro. Un estado perpetuo de luto por el marido que perdió durante la rebelión de Robert, William Dustin, señor de Barrowton. Su cabello era a partes iguales castaño y gris y ya había sido recogido en un nudo de viuda. Tía Barbrey, sonrió al saludarla. ¿Vienes a romper tu ayuno conmigo? Si me aceptas, tía. Ella sonrió ante eso. Siempre eres bienvenido en mi mesa. Domeric asintió con la cabeza antes de tomar el banco frente a ella. Se sentaron solos en la mesa larga. Una pancarta Stark colgaba orgullosa en la pared de piedra detrás del asiento de su tía. Había algunas mesas más pequeñas esparcidas por todos lados para los sirvientes y soldados del señor visitante, pero en ese momento estaban casi vacías. Notó a algunos hombres deambulando por una mesa, viendo el sigilo personal de su tía cosido en sus jerkins. Tu padre ya comió y regresó a sus aposentos. Domeric lo sospechaba. Recordó los hábitos de su padre cuando era niño en Readford y no le sorprendió ver que no habían cambiado mucho a lo largo de los años. ¿Tu prometido se unirá a nosotros? Ella está comiendo con su familia, recogió Domeric una de las hogazas de pan caliente, partiéndola en dos. Probablemente nos visitará después. Ella es una cosita muy bonita. El tono de su tía le hizo levantar la vista de su plato. Ella recibió su mirada curiosa con una sonrisa aguda. Domeric la conocía lo suficientemente bien como para sentir las críticas en su tono. Para el oído de cualquier otra persona, sus palabras anteriores eran un cumplido esperado, pero para él sonaban huecas. Ella es. Parece más trucha que lobo, observó su tía en un tono inocente, pero sus ojos transmitían su juicio. Me di cuenta del septiembre en Invernalia. La palabra fue pronunciada con disgusto latente. Esa fe sureña en el corazón del norte. Su tía siempre fue una mujer audaz con una lengua afilada, y eso no cambiaría si estaba en Barrow Hall o aquí en Winterfell. No está bien, sus ojos parecían agresivos cuando conocieron los de él. ¿Debería esperar uno en el Readford para tu linda esposa?
No, Sansa sigue a los viejos dioses en verdad. La sorpresa en su tono sonaba genuina. Bien, aquí tenía miedo de que tu padre aceptara dejarte casarte con alguna chica sureña que se asustaría al ver al hombre desollado. Sus palabras y su tono picaban. Domeric amaba a su tía y apreciaba el tiempo que pasaba con ella en Barrowton. Fue su tía quien ayudó a criarlo cuando era niño y sirvió como su paje durante años. Él respetó su juicio y buscó su consejo, por lo que escucharla decir tales cosas sobre su futura esposa y una mujer a la que apreciaba, le dolió. ¿No te gusta ella? Tuvo cuidado de imitar un tono casual y evitar que su rostro revelara cuánto lo habían afectado las palabras de su tía. Es difícil juzgarla, Dom, pareció sentir su incomodidad. Ella es dulce y bonita. Las palabras elogiosas fueron dichas alegre y despectivamente. Parece tener buenas caderas para tener hijos y será bastante fértil si su madre es una indicación, admitió, aunque su tono cambió al mencionar a Lady Stark. Solo quiero lo mejor para ti. Estoy feliz con ella. Supo que eligió mal sus palabras tan pronto como las pronunció. La felicidad es para los tontos, agudizaron los rasgos de su tía. No te mantendrá caliente ni alimentado cuando llegue el invierno. Sansa es fuerte, insistió Domeric. Había sido testigo de tales actos innumerables veces durante su primer año en Winterfell. Pensé que te había enseñado mejor que dejarte engañar por una cara bonita, sonó decepcionada. Lo hiciste, respondió Domeric, así que tal vez deberías confiar en mi juicio sobre ella. Sus palabras salieron más duras de lo que pretendía y vieron el más breve destello de sorpresa en los ojos de su tía ante su tono. Él nunca le habló de esa manera, pero tampoco quería que ella hablara de Sansa de esa manera. Veo a una chica que repite como un loro palabras bonitas y elogios insulsos, pero ¿qué hay debajo de esa piel impecable? Preguntó en un esfuerzo por defender su opinión sobre Sansa. Acero, respondió Domeric sin dudarlo. Ya veremos, Tom. Domeric estaba solo frente al árbol del corazón en Godswood. Su padre y su tía habían abandonado Winterfell. Su conversación con su tía todavía estaba fresca en su mente. Él la amaba y la respetaba, pero ella estaba equivocada acerca de Sansa. Domeric se arrodilló ante el árbol, sintiendo el poder de los antiguos dioses mientras sus rodillas se hundían en la tierra. Él veneraba su presencia y los extrañaba profundamente durante su estancia en el valle. Encontró consuelo en sus miradas y descubrió que era el único lugar verdadero para ordenar sus pensamientos y dar sus oraciones. Hace un año había hecho algo similar al árbol del corazón que residía en Readford, en el bosque de dioses de su familia. Cansado y en conflicto, buscó de ellos fuerza y guía en la tarea que su padre le había encomendado. La duda lo llenó cuando su padre presentó su plan de acogerlo en Invernalia. Los Bolton nunca habían venido a Winterfell para acoger. Vinieron al frente de los ejércitos. 2 veces los Reyes Rojos saquearon y quemaron Winterfell hasta los cimientos durante sus guerras con los Stark. También llegaron como rehenes, en intentos fallidos de rebelión contra los Stark. El último fue justo cuando los Andals habían comenzado a desembarcar en las costas de Poniente. Mucho ha cambiado. Los Bolton y los Stark ya no eran enemigos. Con este compromiso no podía haber duda de que los Bolton apoyaban firmemente a los Stark. Domeric se sintió un poco abrumado por el papel que desempeñó en todo esto. Fue el catalizador para asegurar el futuro de su familia con los Stark. Su acogida en Winterfell le había traído muchas bendiciones. Había formado un vínculo de hermandad con Robb, el heredero de Invernalia y futuro guardián del norte, que se parecía a su madre, pero tenía todo el honor y carácter de Lord Stark. Domeric estaba agradecido por la amistad que forjaron al alcanzar la mayoría de edad juntos. Ambos estaban emocionados y nerviosos ante la perspectiva de seguir a sus poderosos padres y sucederlos como señores cuando finalmente llegaran esos días. Con Jon encontró una amistad poco probable. Estaba agradecido de no haberse degradado nunca al juzgar a Jon por su estatus en lugar de por su carácter. Si lo hubiera hecho, habría perdido la oportunidad de entablar una amistad que Domeric apreciaba. Se sentía protector con él y se preguntaba si ese era el sentimiento que tenían los hermanos mayores sobre sus hermanos menores. Conociendo el triste destino que les esperaba a la mayoría de los bastardos, Dom estaba decidido a asegurarse de que eso no le sucediera a su amigo. Por primera vez se encontró con una hermana en Arya. Disfrutaba complaciendo a la hija menor de los Stark con historias de mujeres famosas o dejándola montar a Shadow. Tenía coraje, confianza y un espíritu que Domeric admiraba mucho. Luego estaba Bran. El joven anhelaba ser caballero. Domeric no estaba seguro de tener una práctica a la que el joven Stark no hubiera asistido.
Después siempre estuvo allí con preguntas sobre diferentes técnicas y métodos. Siempre hizo todo lo posible para responder sus preguntas. No podía olvidar a Rickon, a quien su familia llamaba cariñosamente el lobo salvaje. Para Domeric parecía más borroso que cualquier lobo. Su diferencia de edades convirtió a Rickon en el que Domeric menos conocía. Estaba lleno de tanta energía. Siempre estuvo muy ansioso por jugar con Bran y Arya. Puede que sea salvaje, pensamiento domérico, pero su adoración por sus hermanos no podía ser cuestionada. Al recordar los vínculos que había forjado con la familia Stark que culminaron de su compromiso con Sansa durante el año pasado, él, no su padre, fue el más agradecido. Se giró para encontrarse con la mirada del árbol del corazón. Domeric solo podía preguntarse si sería aquí donde él y Sansa algún día harían sus votos de convertirse en marido y mujer. Aquí, en su casa, Winterfell era la sede de los Stark y el poder del norte. Donde todo el norte asistiría para presenciar la unión de Bolton y Stark. A Domeric le gustó la idea y supo que también significaría más para Sansa. Una punzada de dolor floreció en sus piernas y le hizo parpadear. Se reajustó para evitar ponerse demasiado rígido. Inclinó la cabeza una vez más y descubrió que sus pensamientos se posaban más en el asiento y el sello de su familia desde que se anunció el compromiso. El Dreadfort a menudo evocaba pensamientos oscuros y terrores que solo se vieron fortalecidos por las historias y cuentos de los Bolton que le precedieron. El hombre desollado fue un testimonio de la crueldad que su familia ejerció sin dudarlo. Él suspiró. La historia de su familia generó muchas emociones y pensamientos para el heredero de Bolton. A veces se preguntaba si el estándar de su familia era un símbolo obsoleto de una práctica que hace tiempo que está prohibida. Que era una nube oscura que se cerniría sobre su familia y su sede por el resto del tiempo. ¿Cómo pudo encubrir a alguien tan bella como Sansa con el hombre desollado? Él tampoco podía ignorar la idea de lo que les diría a sus futuros hijos cuando les preguntaran sobre su sigilo familiar. Domeric recordó su propia reacción al comprender verdaderamente la historia y la malicia detrás del escudo de armas personal de su familia. Había estado enfermo y avergonzado. Esos sentimientos finalmente se atenuaron con el paso del tiempo. Aprendió a valorar la influencia que podía aportar el hombre desollado. Comprendió el efecto que tenía en la gente. La reputación que ostentaba traía consigo ciertas recompensas de las que Domeric se había aprovechado. Dom sonrió rápidamente al oír la voz de Sansa. Su voz tranquilizadora alivió el dolor de cabeza que había surgido cuando empezó a pensar en el nombre y la historia de su familia. Esos eran del pasado. Lo que le importaba ahora era la familia que él y Sansa algún día serían. Ese pensamiento tentador solo hizo crecer su sonrisa. Mi señora, se movió para saludarla. No estoy interrumpiendo, ¿verdad? Ella sonaba preocupada. No, solo estaba pensando, le aseguró. ¿Qué pasa? No quería detenerse ni hablar del pasado de su familia. Estaba pensando en las bendiciones que los dioses me han otorgado. Enfatizó su punto tomando sus manos en las suyas. Ella sonrió, un leve enrojecimiento coloreaba sus mejillas. Sus ojos eran brillantes y cálidos cuando conocieron los de él. No eres el único que está agradecido. Me honras, mi señora. Sus ojos se desviaron de los de ella y luego a sus suaves labios. Recordando el primer beso que compartieron en los jardines de cristal la mañana después de anunciarse su compromiso. Había querido besarla de nuevo desde entonces, pero los momentos que compartieron habían sido pocos y ninguno de ellos había sido solo. Estamos solos ahora. Se inclinó hacia ella para ver que ella lo reflejaba y pronto sus labios se conectaron. Él respiró su dulce aroma. A diferencia del primero que duró unos segundos, sus labios persistieron, acostumbrándose a los sentimientos y sensaciones que los recorrían. Después de lo que pareció un minuto, rompieron el beso. Capítulo 10. Sansa III ¿no es ella preciosa? Sansa no pudo evitar fusionar ante el hermoso y pequeño cachorro que descansaba en su cama. Los ojos amarillos del lobo vargo descansaban sobre Sansa. Ella no podía mantener la sonrisa fuera de su rostro. Ella estaba sentada en la cama, acariciando suavemente el suave pelaje del cachorro. Ustedes dos están bastante apegados, observó Domeric. Él estaba sentado en el suelo. Su cabeza descansaba sobre la cama. Sus ojos marrones estaban puestos en ella y en el cachorro. Somos. Fue desde el principio, ella lo sabía. Cuando los ojos de Sansa se encontraron con este, no pudo describir la sensación que pasó, pero sabía que este cachorro estaba destinado para ella. Fue como si en ese momento se hubiera formado un vínculo entre ellos y sin dudarlo Sansa declaró que este era suyo.
A ella no le importaba que este cachorro fuera el más pequeño de la camada. Eso simplemente hizo que Sansa estuviera más decidida a cuidarlo para poder alcanzar su máximo potencial. ¿Crees que todavía tiene sed? Podemos ver, se levantó Sansa de la cama y cruzó la habitación hacia una toalla que descansaba en un recipiente sobre su tocador. La toalla había sido remojada en leche tibia. Se frotó suavemente el dedo con la tela y se alegró de notar que todavía estaba caliente. Ella lo llevó a la cama y se sentó nuevamente. Recogió al cachorro, lo puso en brazos y dio suavemente la toalla para que el cachorro pudiera sorberla. El cachorro rápidamente comenzó a lamer la leche del paño. Domeric se rió entre dientes y Sansa no pudo evitar sonreír al ver al cachorro amamantando vigorosamente la toalla. Se volvió hacia su prometido y su sonrisa solo se abrió cuando sus ojos se encontraron. Había pasado un año desde que se anunció su compromiso. En ese tiempo, Sansa había estado increíblemente feliz. Cada día que pasaba ella seguía agradecida con sus padres por haber hecho este partido. Ella no estaba segura de poder imaginar un hombre mejor que él para ser su marido. Ella encontraba la felicidad cada vez que estaba en su compañía. Ya fuera con sus padres, con sus hermanos o solo con ellos dos, lo disfrutaba todo. Aunque le gustaban los besos robados que habían compartido en los jardines o en Godswood. Los recuerdos de esos momentos eran lo suficientemente fuertes como para provocarle rubor en las mejillas y una sensación refrescante en el estómago. Deberías agradecer a tus hermanos. Las palabras de Domeric interrumpieron sus recuerdos y ella se volvió hacia él. Debió haber sentido su confusión desde que aclaró. Sobre poder quedarse con los cachorros de lobo vargo, ¿qué quieres decir? Algunos en el grupo de Lord Stark querían que los mataran. La mirada triste que cubría el rostro de Domeric transmitía su opinión sobre esa idea. ¿Pero fueron Robb y Jon quienes lo detuvieron en serio? Sansa miró al cachorro que se estaba divirtiendo, chupando la leche tibia que goteaba de la toalla. Sintió un zarcillo frío enrollarse alrededor de su corazón ante la posibilidad de que su padre matara a los inocentes cachorros. Sí, confirmó sombríamente Domeric. Jon convenció a Lord Stark de que debías tenerlos, supongamos que los tenemos. El sigilo de tu familia, le recordó Domeric, 3 niños, 2 niñas. ¿Estás olvidando algo? Vio Sansa fruncir el ceño. Ella tomó al cachorro en sus brazos y se la presentó. Ella es nuestra. Los ojos de Domeric se abrieron ante el gesto, mientras aceptaba al cachorro en sus brazos, llevándola a su pecho, donde el cachorro comenzó a lamerle el cuello y la barbilla. Creo que ya es suficiente, apartó suavemente a la cachorra y la colocó en su regazo. Sansa no pudo evitar reírse al verlo. Ella se sentó en la cama a su lado, con su mano atravesándole el cabello. Él respondió a su toque con un suspiro de satisfacción que hizo sonreír a Sansa. Inclinó la cabeza hacia atrás para poder ver su rostro. ¿No lo haces? No, Dom, sabía ella lo que iba a decir. Ella es nuestra. Domeric sonrió. Está bien, ella acarició su mejilla, mientras él apoyaba su mano sobre la de ella. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarla? Sansa miró al cachorro de lobo vargo que estaba acurrucado en su regazo. El cachorro de lobo vargo, gentil y de buen comportamiento, no era el comportamiento esperado de un animal salvaje. Al ver cómo se comportaba el cachorro, de repente se le ocurrió un nombre. Señora. No era lo que esperaba. Silencio, silenció Sansa a su hermano mayor. Estaban regresando al interior del castillo. Miró hacia el patio, donde los estandartes dorados del rey continuaban ondeando con el viento del norte. Había oído a su madre proclamar que más de 300 habían viajado con el rey y la familia real. Escaneó el área para ver que la reina, su hermano y la familia real ya habían abandonado el patio. Lo último que quería era que uno de ellos escuchara las palabras de su hermano. No es que pudiera negar la verdad en ellos. Ella también se sintió decepcionada cuando le presentaron al hombre grande y de muchas barbillas que era el rey de Poniente. No se parecía en nada a las historias que su padre solía contar sobre la rebelión. Ella no podía creer que este hombre, que cuando se bajó de su caballo se quedó sin aliento, fuera el mismo hombre que había derrotado al príncipe Rhaegar en el Trident. Ella y los demás regresaban a sus aposentos para prepararse para la fiesta que se celebraría esa noche en honor a la visita del rey y la familia real a Winterfell. ¿Viste al príncipe? Robb se burló. Jon dice que parece una niña. Eso es un insulto a las chicas, añadió Domeric riendo. Podía oír a Robb resoplando desde donde caminaba frente a ella. Ella tampoco pudo evitar reírse de sus observaciones. Su primera impresión sobre el príncipe no fue muy halagadora. Podría haber sido guapo si no estuviera frunciendo el ceño o burlándose.
Por la forma en que acogió Winterfell, su casa como si no fuera más que barro debajo de su bota, había despertado en ella una ira que no sabía que poseía. A Sansa a menudo no le había importado Winterfell en el pasado. Anhelaba ir al sur para ver el resto de los reinos que solo conocía en canciones, pero llegó a apreciar el norte y su hogar. Había subestimado su belleza, una constatación que no comprendió del todo hasta que Domeric llegó a Invernalia. Su afán por explorar el castillo y su desprevenida apreciación de su belleza eran contagiosos. ¿Dónde está Jon? Domeric miró a su alrededor, queriendo escuchar más de la opinión de Jon sobre el príncipe. Se sintió decepcionado cuando no pudo localizarlo. Lo buscaré durante la fiesta si puedes encontrarlo. Había tristeza en la voz de Robb. Sansa entendió por qué. Ella sabía que con la familia real en Invernalia probablemente no verían mucho a su hermano. Ella no siempre había tratado a Jon con amabilidad. Ella a menudo había hecho una distinción con él en su mente. Él era solo su medio hermano, no su verdadero hermano. Pensándolo ahora se sentía avergonzada. Al mismo tiempo, también se sintió dividida por su madre y sus sentimientos hacia Jon. Sansa no quería molestarla. Se encontró atrapada entre querer tratar a Jon como a su hermano y a un miembro de la familia y tratar de no lastimar a su madre. Sinceramente, no me preocuparía por Jon, dijo Domeric sin rodeos. De hecho, estoy seguro de que probablemente se compadezca de ustedes dos esta noche. ¿De qué estás hablando? Robb frunció el ceño. Quiero decir que esta noche tú y Sansa pasarán la noche entreteniendo al príncipe y a la familia real. Robb gimió ante esta revelación que solo hizo reír a Domeric. Sansa compartió la decepción de su hermano al recordarle cómo iban a pasar la velada. Sin embargo, estaba mejor ensayada para evitar que esos sentimientos brotaran. Ella sería cortés con sus invitados. Ella los trataba con respeto y amabilidad incluso cuando el príncipe no les había mostrado nada más que desprecio. Ella no permitiría que sus fracasos la corrompieran. Ella era mejor que eso. La risa rebotó en los pasillos de Winterfell. La música parecía llenar todas las habitaciones del castillo. Grupos de músicos habían llegado con el rey y la familia real con la esperanza de obtener reconocimiento o incluso encargos para actuar en los reinos del sur cuando el rey y su séquito regresaran. Sansa se alejó de ello. Debería haber quedado cautivada por todo lo relacionado con la visita del rey. Los hermosos vestidos de la reina, la brillante armadura de los caballeros del sur, el séquito del grupo del rey e incluso el propio príncipe probablemente habrían captado su atención y afecto. Al presenciarlo ahora todo parecía tan vacío. Todo parecía superficial. El rey bebía mucho y pasaba la mayor parte del banquete con varias mujeres en su regazo, ninguna de las cuales era su esposa y reina. La reina, que muchos creían que era la mujer más bella de Poniente, ni siquiera pudo conseguir que su propio marido la mirara. Los caballeros eran vanidosos y groseros. Disfrutaban de las bebidas y tenían manos que deambulaban. Los perros que olfateaban las mesas en busca de sobras eran más educados que estos hombres ungidos. Sansa podía ver a través de la apariencia de estas personas. Detectó la ira y la amargura que estaban bien ocultas detrás de la bonita sonrisa y las dulces palabras de la reina. Ella vio la petulancia y arrogancia del príncipe debajo de su noble comportamiento. La música de los bardos nunca podría igualar la forma en que Domeric tocaba el arpa. No lo hizo por riqueza ni por reconocimiento. Su corazón lo motivó. Jugó para Sansa porque sabía que a ella le gustaba. El pensamiento encendió calor en su pecho. Él quería que ella fuera feliz así que tocó sus canciones. Fue perfecto. A pesar del ambiente de la fiesta, Sansa ya estaba harta de la velada. Su tiempo con el príncipe y sus hermanos había sido tenso. Intentó ser una buena oyente de las historias obviamente inventadas del príncipe. Era casi divertido como se percibía a sí mismo. Él se creía encantador cuando lo único que ella podía ver era su arrogancia. Afortunadamente, Don la había rescatado. Él sintió su angustia y se acercó a donde ella estaba sentada y le pidió que bailara con él. Ella se excusó cortésmente del príncipe, pero por dentro estaba eufórica de estar libre de él. Aunque pensó que ocultaba bien sus sentimientos, no pudo engañar a Dom, quien solo se rió cuando comenzaron el baile. Allí ella permaneció en sus brazos mientras la música giraba a su alrededor. Ella era felizmente ignorante de todos los que la rodeaban. No tuvo que pensar en la visita del rey. Ella no tuvo que fingir que le importaba la historia del príncipe. No tenía por qué actuar como si le gustara estar en presencia de la reina. Cuando sonaba la música y bailaban solo eran él y ella. Había sido un respiro necesario y una distracción bienvenida.
Una vez terminado el baile, Domeric le dijo que se escaparía del banquete para intentar encontrarse con Jon y compartir una bebida. Rob también estaba tratando de escapar y le dijo que ella también debería hacerlo. Sansa estuvo de acuerdo. Preferiría pasar la noche con sus hermanos y con Domeric riendo y hablando bajo los cielos estrellados sobre ellos. Luego permanecer en el pasillo con estos extraños egoístas y tontos. Eso había sido hace 15 minutos. Se había excusado de su asiento y sus padres le habían dado permiso para irse. Sansa estaba segura de haber visto un brillo divertido en los ojos de su padre cuando pidió retirarse por la noche. Ella se preguntó si él sabía o sospechaba lo que ella y los demás habían planeado hacer. Señora Sansa. Alejada de sus pensamientos, se giró y vio al príncipe acercándose a ella. Ella se apresuró a hacer una reverencia. El príncipe Joffrey, por favor, póngase de pie, mi señora, la animó. Sansa obedeció. Ella miró para ver su escudo jurado, el perro parado cerca. Ella trató de no estremecerse ante el hombre alto e intimidante con la cara quemada. ¿Te asusta, mi señora? No quise faltarle el respeto, se disculpó rápidamente. Déjanos, perro, desestimó el príncipe Joffrey en un tono grosero y despectivo. Mi príncipe, respondió el perro con voz profunda y grave. Se adentró en las sombras y desapareció de la vista. ¿Está mejor, mi señora? No tenías por qué despedirlo. Un ceño fruncido oscureció el rostro del príncipe. Parece que no puedo complacerte esta noche. No quise ofenderte, inclinó la cabeza Sansa. Podía oír sus pasos acercándose a ella y se estabilizó. Es una lástima. Él dibujó. Que una belleza como tú quedará marchita aquí en el norte. Ella sintió su dedo en su barbilla mientras él levantaba su cara para encontrarse con sus ojos verdes. Sansa se abstuvo de mirar con repugnancia su toque. Habría sido guapo si no fuera por el brillo oscuro de sus ojos, o la arrogancia que cubría su rostro, o la altivez que parecía filtrarse en cada uno de sus movimientos. Eres demasiado amable. Sansa eligió sus palabras con cuidado. Él sonrió ante eso, una sonrisa enfermiza y fea que hacía que sus labios parecieran gusanos gordos. Prosperarías en el sur, mi señora. Pertenezco al norte, respondió Sansa cortésmente. Incómoda por su cercanía con ella, dio un paso atrás solo para encontrarse contra la pared del pasillo. ¿Con tu prometida? Él se burló. Podría convertirte en reina. Se acercó más y dijo, mi reina. Ella ocultó su enojo por cómo se refería a Domeric. Él es un hombre mejor de lo que tú jamás serás, ella pensó. Estoy comprometido. Eso podría cambiar, dejó colgar la oferta el príncipe, con una sonrisa confiada extendida por sus gordos labios. No, no puedes, susurró antes de poder detenerse. Sintió que se le apretaba la barriga ante la idea de que el príncipe anulara su compromiso con Domeric. Él era a quien ella quería. Era solo él. Sintió una garra helada de miedo que se cernía alrededor de su corazón. ¿Me rechazas? Sus fosas nasales se ensancharon. Yo soy tu príncipe. Por favor, respondió a su mirada sin pestañear. Ella no se dejaría intimidar por él. Ella era Sansa Stark, una loba del norte. Esta era su casa y ella se negó a dejar que él la hiciera sentir miedo aquí. Quiero volver a mi habitación. No tienes mi permiso para irte. Él bloqueó su escape. Desechas mis ofertas de bondad. Sacudió la cabeza. No puedes rechazarme. Acabo de hacerlo. El rostro del príncipe se movió. Eres una niña estúpida. Sansa no dijo nada. Ella no dignificaría su pequeña rabieta con una respuesta. Sus palabras no significaron nada para ella. Cuanto antes se diera cuenta de eso, antes entendería que ella no quería tener nada que ver con él. Parecía que su decisión de no responder a sus insultos había irritado al príncipe heredero. ¿Crees que eres mejor que yo? Él le señaló con el dedo enojado. ¿Crees que eres mejor que un príncipe? Había una mirada loca en sus ojos. Ella afrontó su locura con desafío. Ella no se doblegaría ante él. Sansa. El alivio la llenó al oír su voz. Se giró y vio a Dom y Robb acercándose a ellos desde el otro extremo del pasillo. Sansa pudo detectar la aversión que persistía detrás de los ojos de Domeric mientras sus labios formaban una delgada línea. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, ambos herederos del norte se detuvieron y inclinaron la cabeza un poco hacia el príncipe. Ven, Sansa, Domeric le ofreció el brazo y le presentó una sonrisa. Sansa lo devolvió. Disculpe, mi príncipe, recitó las palabras perfectamente antes de tomar el brazo de su prometido. Ella nunca volvió a mirar al furioso príncipe. Él no valía la pena.
Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Tu apoyo y tu tiempo significan mucho para este canal. Nos vemos en el próximo capítulo.